Bien, familia, sean ustedes bendecidos. Una semana más, un día más, una mañana poderosa más. Felices, contentos como siempre. Creo, sin temor a equivocarme, como he venido diciendo, que Dios está en control. Y si Dios está en control, créalo, todo está muy bien. En esta mañana, pues, le voy a pedir un favor especial, un favor importante. Entendemos que estamos viviendo un tiempo atípico. Ya estamos pues avanzando rápidamente en este mes de abril 2020 y como usted y yo sabemos, pues son muchas las circunstancias en torno a lo que se está viviendo. Y lo cierto del caso es que estamos más cerca, cada día estamos más cerca de volver, escuche lo que le voy a decir, a la normalidad. Y lo pongo entre comillas porque no va a existir tal cosa como la normalidad, entendiendo que normalidad es lo que se entiende que ha sido nuestra vida de aquí atrás. Las cosas tienen que cambiar. Quiero decirle por entendimiento, con entendimiento, que la vida cambió, las circunstancias cambiaron, nunca más van a ser iguales. El planeta Tierra, todo lo que está en él ha cambiado. Y si alguien quiere preguntar que si ese cambio es positivo o negativo, déjeme decirle que el cambio es positivo, el cambio es para bendición. Y ciertamente, aunque se han escuchado rumores, se han escuchado voces, se han escuchado palabras, se ha escuchado un espíritu negativo a través de los últimos tiempos, vamos para cosas buenas, para cosas mejores. Lo cual tiene que ver, como he venido hablando también, con humillación. Es necesario que volvamos al Señor, es necesario que volvamos a la palabra. Iglesia, la hemos tomado muy livianamente, hemos tomado la vida a través de los años de una forma muy liviana, muy poco fundamentada en las escrituras. Tal vez no puedo generalizar de todo lo que se ha estado moviendo en la iglesia, pero sí le puedo decir que el grueso de la gente, de las personas, de los hijos de Dios, se han estado moviendo de una manera muy liviana y este tiempo no es para eso. El tiempo que viene es bueno y bueno en gran manera, pero es tiempo peligroso. Esto es un tiempo necesariamente vital para todos aquellos que confesamos que Jesús es el Señor. Hablo de ese elemento vital porque es donde se va a dar una manifestación gloriosa de parte del cielo y del Dios del cielo. Es vital vivir este tiempo porque este tiempo va a traer consigo, como hemos venido hablando y mucha gente está hablando, multitud de almas. Va a traer un avivamiento, va a traer un despertar en la iglesia, va a traer un despertar en todos aquellos que tienen oídos para oír, va a traer un levantamiento, un despertamiento en todos aquellos que a pesar de las circunstancias su oración ha estado allí firme, esa oración que dice: Señor, despierta mi espíritu. Esos que han estado buscando el rostro de Dios, diciéndole: Señor, me humillo delante de ti. Los que han venido pidiendo perdón, no solamente por los errores personales, ley de representatividad, los que han venido pidiendo perdón al Dios del cielo por los pecados de nuestra nación, los pecados de nuestra familia, los pecados que se han cometido, las injusticias, las barbaridades, todo lo que el mundo se ha permitido hacer. Y espero que no sea usted y yo parte de esos permisivos, pero el mundo, no cabe duda, vino cosechando a través de los tiempos un caldo de cultivo que para este entonces ya ha dado alguna manifestación de todo aquello que se ha venido sembrando. Creo que, aunque le he venido hablando que creo que Dios está en control, no me cabe ninguna duda que muchas cosas negativas han sucedido, que de ellas se ha tomado partido, ha tomado ventaja el enemigo, ha tomado ventaja en los hombres malhechores. Pero Dios está en control, lo cual sigue indicando que todo va a estar bien, todo va a salir bien, todo va a estar alineado al propósito y a la voluntad de Dios para aquellos que se han alineado al propósito y a la voluntad de Dios primeramente. Creo en esta mañana esencial motivarlo a usted, los de casa y los que no son de casa, motivarlos a que empecemos a ser partícipes en todo esto. Créalo, es diferente estar hablando la palabra cuando lo que tengo de frente es una cámara y a lo sumo en este caso 2 personas. Pero hay algo maravilloso en mi corazón que es esa certeza, más que esperanza, certeza, que allá en el receptor donde usted esté recibiendo esta llamada,
verdaderamente el propósito de Dios está llegando. En mi corazón hay tranquilidad, hay alegría, que hay personas que están recibiendo este mensaje. Pero ¿por qué no empezamos esta mañana de la mejor manera y empecemos a compartir esta transmisión? ¿Por qué no nos hacemos partícipes de todo lo que va a hacer el Señor esta mañana, del mensaje de salvación, del mensaje de vida, del mensaje de bendición esta mañana? ¿Por qué no empieza usted a compartir este video? ¿Por qué no empieza a compartirlo con sus amigos? Empieza a compartirlo con sus vecinos, empieza a compartirlo con sus amistades, con sus familiares, empieza a compartirlo. Yo quiero que desde este momento usted empiece a hacer juntamente conmigo partícipes en lo que Dios va a hacer. Empiece a comentar. Yo quiero escuchar y leer, yo quiero sentir, yo quiero experimentar que usted está allí. A pesar, como le dije, lo que veo es una cámara, pero yo sé que usted está allí. Hágame sentir que usted está allí. Empiece a elevar palabras de bendición, empiece a escribir sus comentarios, empiece a darle aún los like, así sea algo que humanamente pareciera ser muy simple. Todo eso ayuda para que esta señal viaje, para que este mensaje llegue a mucha gente. Estamos listos en casa. Yo quiero compartir con usted algo que dice la palabra en el Evangelio según Juan. Y eso tiene que ver con lo que de igual manera vengo experimentando. Es parte de lo que Dios está moviendo, lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está planeando, porque Dios siempre tiene un plan. Alguien dice amén allí en casa. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, y en el verso 13 dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Note, a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tome nota. Él, dice el Señor, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces son textos que conocemos, textos que normalmente cada uno de nosotros lo sabemos hasta de memoria, pero tomémoslo como base bíblica en esta mañana y entendamos. Dice Yeshua, dice Jesús, dice el Señor: cuando el Espíritu venga, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Los tiempos que están son maravillosos, son tiempos buenos, pero de alguna manera uno se hace, o al menos yo me hago muchas preguntas. Yo empiezo a decir: Señor, número uno, estoy escuchando tu voz porque yo necesito escuchar tu voz. Número dos, están tus hijos escuchando tu voz porque tus hijos necesitan escuchar tu voz. Está la iglesia escuchando tu voz, tu dirección. El Espíritu Santo nos fue dado para eso, para guiarnos, para dirigirnos, para llevarnos a toda verdad. Por eso Yeshua, el Señor, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él no hablará de su propia cuenta. El Espíritu no va a estar hablando de lo que a Él le parece. El Espíritu va a estar sintonizado, alineado. El Espíritu va a estar alineado a la frecuencia de los sonidos y las voces del cielo. Dice entonces la palabra: sino que el Espíritu, cuando venga, Él hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y hará saber a ustedes y a mí todas las cosas que han de venir. No solamente es un tema de que el Espíritu Santo va a hablar lo que se ha hecho, lo que ha sucedido. El Espíritu va a venir, y ha venido con una finalidad: hacernos saber las cosas que habrán de venir. Lo cual significa que es necesario que el Espíritu profético se despierte en la iglesia. Es necesario que el Espíritu de vida se despierte en la iglesia. Es necesario que el Espíritu de la profecía se despierte en cada uno de los hijos de Dios, ustedes y yo. Es necesario que empecemos a escuchar los sonidos del cielo, porque entonces toda aquella distorsión que se mete a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón, con voces ilegítimas, voces que no son las correctas, que traen el temor, traen la incertidumbre, traen incredulidad, traen falta de fe, traen desconfianza, traen el espíritu de la ceguera y la sordera en este tiempo. Eso se va a desvanecer, eso se va a huir.
Es necesario que el Espíritu de la profecía, el Espíritu Santo, venga a nuestras vidas. Estos tiempos son tiempos difíciles ciertamente para algunos, pero hoy usted y yo, por medio de la voz del Espíritu Santo, sabemos que esto es un tiempo preparativo donde el Dios del cielo está anunciando un cambio positivo, un cambio maravilloso, un cambio glorioso, un cambio de bien, un cambio de esperanza, un cambio que traerá provisión del cielo. Y la provisión del cielo es en todos los niveles, en todos los colores, en todos los sabores. La voz del cielo está anunciando un tiempo verdaderamente extraordinario. Número 1 para la iglesia, número 2 para la tierra, número 3 para todos aquellos que respiran en este bendito planeta donde Dios sigue hablando. Alguien dice amén. Le estoy diciendo que la voz del Espíritu es necesaria, porque si la voz del Espíritu estuviera siendo escuchada, están aquí, preste atención a lo que le voy a decir. Si la voz del Espíritu estuviera siendo escuchada por la iglesia, no estaríamos como en una batalla campal peleando por unos cuantos rollos de papel higiénico en los supermercados. Aló, alguien está aquí, porque la voz del Espíritu Santo no nos fue dada para ir y saber por cuál papel peleo en el supermercado. La voz del Espíritu nos advierte, nos anuncia previo al acontecimiento. La iglesia no puede caminar como sordos. La iglesia no puede caminar como ciegos. Se nos dejó la palabra y se nos dejó el Espíritu. Y mientras la palabra y el Espíritu estén allí como las herramientas, como las líneas férreas que dirigen la locomotora hacia el puerto correcto, amado del Altísimo, la iglesia no tiene por qué perderse. Hemos estado sordos porque simple y sencillamente la iglesia se acostumbró a la sordera. Hemos estado ciegos porque la iglesia se acostumbró a vivir como ciegos. Solamente estamos caminando, y estoy metiéndome en el paquete porque soy parte de la iglesia universal. Pero si tengo que meterme en el ámbito de lo particular y de lo individual, yo tengo que decirle que yo creo, porque así es mi experiencia, que Dios sigue hablando, Dios se sigue manifestando, Dios sigue evidenciando que Él es veraz, que Él es verdadero, que Él es poderoso. Iglesia, tenemos que recobrar esa capacidad de oír la voz de Dios. Tenemos que recobrar la capacidad de ver con los ojos del Espíritu. Eso el Señor Jesús siempre decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque todo, no hay duda, tenemos oídos, pero ¿cuántos están escuchando? Obviamente no estaba hablando de oídos naturales, no estaba hablando de oídos que simplemente saben escuchar los sonidos del mundo. Jesús estaba hablando de los sonidos del cielo, sonidos espirituales. Y yo creo que Dios habla. Yo creo que hasta el día de hoy Dios nunca ha dejado de hablar. Un tiempo hablaba a través de sus siervos los profetas. Hablaba a través de señales. Estoy hablando en lo que conocemos como Antiguo Testamento. Pero lo cierto del caso es que cuando el Espíritu nos fue dado, cuando el Espíritu vino, las cosas cambiaron. Por eso la palabra de Dios en boca de Jesús dijo: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a ustedes a toda verdad. Él los va a guiar, Él los va a dirigir. Vamos a entrar a tiempos peligrosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar el tiempo que viene? Si es un tiempo donde las mentiras de Satanás están allí, las mentiras de los hombres, las mentiras del mundo, las circunstancias, allí están. Yo no me voy a contradecir con lo que voy a decir. Estoy confirmando de que viene un tiempo extraordinario. Y si usted quiere empezar a tomar nota desde ahora, estoy anunciando que viene un verdadero cambio, un cambio que va a traer riqueza y bendición. Y posteriormente usted se va a dar cuenta. Pero también estoy diciendo que el tiempo puede ser muy malo. La única diferencia para tener uno u otro resultado es que Jesús sea el Señor de nuestras vidas y que empecemos a oír la voz de Dios, que empecemos a ver lo que Dios está viendo, a hablar lo que Dios está hablando, a escuchar lo que Dios está diciendo que se escuche. Tenemos que soltar la sordera, tenemos que soltar, amado, de esa ceguera espiritual. Porque no es posible, mira, sabes de lo que estoy hablando. En esta pandemia, no hace 15 días, eran batallas, como dije antes, batallas campales por papel higiénico. ¿Por qué papel higiénico? Y yo me preguntaba eso. Yo decía, ¿por qué no por pastas? ¿Por qué no por azúcar? ¿Por qué no por el arroz? ¿Por qué no por el agua? ¿Por qué papel higiénico?
Bueno, simple y sencillamente alguien se levantó en crisis, no sé si era que necesitaba ese producto en particular y de pronto la gente dijo, se acabó el papel higiénico, o qué será de nosotros sin papel higiénico, y aquello se convirtió en una locura. Y no estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando en los países de Latinoamérica. ¿Desde cuándo nos convertimos en sordos? ¿Desde cuándo somos ciegos? No vaya a ser que la respuesta de algunos sea desde siempre. Pero este tiempo es el tiempo que Dios está levantando, el tiempo donde Dios está despertando el espíritu de su pueblo, el espíritu de sus hijos, un espíritu que en nosotros está, pero que es necesario que ese espíritu sea despertado para empezar a buscar a Dios, no con rudimentos de hombre, no con formas humanas. Tenemos que buscar a Dios de la única manera que se puede encontrar a Dios, y eso es espiritualmente. Es necesario que el espíritu nos sea despertado para entonces podernos acercar a Dios de una manera maravillosa, una manera como siempre ha tenido que ser, la manera como los hijos se acercan al Padre. Créalo, dice Jesús, cuando el espíritu venga, y ya vino, Él te va a guiar a toda verdad y te va a anunciar las cosas antes que sucedan, te va a anunciar las cosas que habrán de venir, dice el texto. Entonces, ¿qué viene? Sabes lo que va a suceder mañana, sabes lo que va a suceder pasado mañana. Tú sabes lo que va a suceder de nuestra vida en este año 2020, cómo vamos a cerrar el 2020, cómo vamos a entrar al segundo semestre del 2020. Sabes tú cómo va a ser el 2021, sabes tú cómo va a ser esta década. La única manera de saberlo es a través del Espíritu de Dios. Y sabe, los hijos de Isaacar tenían una particularidad, dice la palabra, ellos eran entendidos en los tiempos. Y aquí yo quiero decirte algo, he escuchado muchas predicaciones que se dice que eran entendidos en los tiempos, o sea, que ellos tenían el espíritu profético y de alguna manera podían adelantarse a los acontecimientos, lo cual seguramente es cierto, pero realmente, y si nos metemos un poquito en textos con características más originales, vamos a encontrar que a lo que se refiere era que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos que el Dios eterno había señalado, eran fechas específicas de las que Dios había hablado, eran acontecimientos, eran personas, eran situaciones muy específicas que Dios había señalado y aún sigue señalando. Eran entendidos en esos tiempos. Ahora estamos 2020 y nos es necesario comprender que tenemos que caminar como gente que no son ciegos, gente entendida. El Espíritu, dice el Señor Jesús, vino para enseñarnos, para hacernos saber todas las cosas que han de venir. Por eso te vuelvo y te insisto, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene? Porque los que escuchan la voz de Dios y saben que la voz de Dios está hablando lo que está hablando y no es malo. La voz de Dios está diciendo cosas positivas. La voz de Dios está diciendo, yuju, estoy haciendo un reclutamiento. Estoy llamando a aquellos que quieran ser escogidos. Porque Dios no es simplemente aquel que dice unos a la derecha, otros a la izquierda. Los que se ponen a la derecha y los que se ponen a la izquierda es algo voluntario. Son nuestros actos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y razonamientos los que nos hacen estar a la derecha o a la izquierda. Y el Dios de los cielos está diciendo, vengo por los que estén escuchando, los que estén preparando su espíritu, los que estén siendo entrenados, los que estén metidos en la milicia, los que estén buscando mi rostro, los que se estén humillando, los que se estén parando en la brecha por otros, aquellos que tengan entendimiento que estos son tiempos de cambio y que en el tiempo de cambio ellos están de pie. Yo quiero decirte que Dios viene por ti, querido, y que en este tiempo Dios va a levantar, antes de la cosecha Dios levanta el ejército que irá por la cosecha, un ejército de sembradores, de profetas, de líderes, de evangelistas, un ejército de gente que aún cuando está en el momento de mayor descuido de su vida, unción estará manando. Vengo a decirle que se va a levantar, y esto te lo hablo por el espíritu de profecía, gente que va a empezar a evidenciar dones poderosos en el espíritu. Se va a levantar gente y de estos van a ser multitud. Lo he hablado por una, por dos, por 3 semanas. Esta es la tercera semana y lo vuelvo a decir. Dios va a levantar una estirpe de gente que está diseñada, que está facultada, que está bañada, que está bautizada, que está llena por el espíritu de profecía. Y vas a ver cómo profetizan. Aún los niños vas a tener que prestarles atención de una manera diferente, porque no vaya a ser que desde ya los niños en casa estén profetizando y tú pienses que son tonterías de niños.
Entiende, Dios está hablando y en estos tiempos Dios va a hacer que su voz corra poderosamente. En estos tiempos Dios está provocando que su voz sea oída. Y si tú y yo nos callamos, la provisión del cielo está diseñada a tal punto que si tú y yo, conforme dice la palabra, hacemos silencio, las piedras van a hablar, las piedras van a profetizar, las piedras van a anunciar el mensaje. Y si tú me dices, ¿cómo será posible esto? Es posible. La piedra angular que desecharon los edificadores es la piedra que ya está desde hace mucho tiempo dando el mensaje. Pero hay imitadores, hay gente que va a venir escuchando la voz del cielo, gente que va a escuchar el sonido y lo va a poner por obra. Ese es tiempo para que los profetas y las voces proféticas se levanten. Ojo, pero también es tiempo para que las voces no certificadas se silencien. Y va a ser evidente, va a ser notorio la gran diferencia, porque hay mucha gente que o se autonombró profeta o simplemente alguien irresponsablemente le llamó profeta, pero no tiene ni fruto, no tiene ni señales, no tiene ni marcas, no tiene cosecha. Y han hecho mucho daño. Pero este tiempo, cuando se levante la voz de Dios certificada a través de los hombres y las mujeres que nos llamamos iglesia, va a ser evidente cuáles hablan por Dios y cuáles hablan por voz de hombre. Y yo creo que usted tiene que estar entendiendo esto y empezar a arrebatar, porque usted tiene que ser parte de esta cosecha. No solamente le digo es cosecha de almas, es que Dios va a levantar voces proféticas de una forma tan gloriosa, y eso lo va a hacer también con los evangelistas. Evangelistas ya no como los hemos conocido siempre. Evangelistas proféticos, evangelistas que cuando van a estar hablando la palabra, cuando van a estar orando, cuando van a estar soltando el mensaje de salvación, van a estar profetizando, soltando palabra de ciencia, soltando palabras de profecía, palabra de conocimiento, van a estar hablando sabiduría y no de este siglo, dice la palabra. Este es el tiempo que va a empezar a partir de ya. Ahora estamos a días o semanas que la iglesia vuelva a congregarse en los diferentes auditorios. Ya es hora que entendamos lo siguiente: no pueden ser las cosas iguales. Nos vamos a congregar en este auditorio una vez más, 2 veces más, 1000 veces más, no sé cuántas veces más, pero la iglesia tiene que entender que esto que llamamos iglesia o auditorio se va a convertir en el cuartel general, donde la gente va a ser adiestrada, donde la gente va a ser enseñada, donde la gente va a ser facultada en el espíritu. Reunión tras reunión veremos cómo la palabra de Dios viene sobre nuestras vidas y nos llena de fe, nos llena de esperanza, pero también nos da dirección. Vendremos a nuestras reuniones y el espíritu de la profecía estará fluyendo, dando dirección, dando capacitación, y veremos como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que anuncia todas las cosas antes que sucedan, va a empezar a visitar a la gente allí en las sillas, en las butacas donde estén sentados recibiendo la palabra. Gente va a empezar a hablar en lenguas, gente va en medio de las reuniones a tener visiones, gente en medio de la reunión va a sentir casi que un deseo incontrolable de levantarse y soltarle una palabra de Dios a alguien. Gente va a empezar a sentir deseos de orar por los enfermos, y tú vas a ver que las congregaciones que están escuchando la voz de Dios a través del Espíritu van a empezar a ser visitadas y revisitadas una y otra vez a través de la gloria de Dios, para activar la sobrenaturalidad en el pueblo de Dios. Estos son los tiempos que vienen. Eso es lo que Dios está hablando. Dios no está hablando crisis. Dios no está hablando que te comas la última torta y que después te mueras. Dios está diciendo: querido, querida, es el tiempo que la harina y el aceite se multipliquen. Es el tiempo para creer que la voz de Dios está allí, que el Espíritu está hablando, y que en este tiempo, en este bendito tiempo, sí, bendito tiempo que algunos llaman crisis, lo único que yo veo es el tiempo preparativo para que Dios empiece a manifestar lo que desde hace rato ya viene preparando. Es necesario entender, como dice Jesús, como dice en la palabra en Juan, y sigo leyendo. El Espíritu cuando venga, dice, Él no va a hablar de su cuenta, sino que Él va a hablar lo que oye, y Él va a tomar de lo mío, dice el Señor Jesús. Dice, va a tomar de lo mío y te lo va a dar.
Lo va a poner en tus manos. Y leo el texto nuevamente en forma completa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye o de lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Sabe qué quiere decir? No tendré temor a malas noticias. Una vez escuchaba a alguien decir, significa que nunca más tendrás malas noticias. No, eso no está diciendo el texto. Es más, eso es antibíblico, antidoctrinal. Eso no es cierto. Lo que está diciendo es que las malas noticias ya no será un factor que nos asombrará, porque el Dios de la vida va a ser el que primero visite nuestras vidas a decirnos lo que ha de acontecer. Esto que estamos viviendo, el Señor ha venido hablando desde hace mucho tiempo y preparando al pueblo, al menos acá en casa, los últimos mensajes, último mes. El Dios del cielo venía hablando sobre un tiempo preparativo, sobre soltar todas las amarras de nuestra antigua vida y empezar a caminar esta temporada de una manera libre, sanos, una manera donde las ataduras del pasado no nos alcancen, no nos toquen, ni tengan nada que opinar a favor nuestro o en contra nuestro. Era un tiempo para empezar a caminar. El Señor ha venido hablando de fe, de esperanza, de creer. El Señor ha venido hablando. Pero ya es hora, iglesia, que usted y yo empecemos a escuchar la voz de Dios directamente, certificadamente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a recordar todas las cosas. Todo lo que yo he dicho, Él se las va a hacer saber y le va a hacer saber a usted todo lo que ha de venir. Le pregunto entonces, ¿sabe usted las cosas que van a venir? ¿Sabe usted lo que va a suceder? Amado, este es tiempo para meternos en la palabra. Esto es tiempo para meternos en la oración. Esto es tiempo para humillarnos delante del Dios Todopoderoso. Porque Dios no está mudo, Dios sigue hablando. Y la voz de Dios está allí. La voz de Dios sigue estando allí. Y como le digo siempre a la iglesia, la voz de Dios no la busques audible, pero puede venir en forma audible. Pero la voz de Dios, si no te habla por visión, te habla por sueño. Si no te habla por tu oído físico, te habla por tu oído espiritual. Si no te habla con una impresión firme en tu espíritu, Él te va a hablar o te va a hablar por el que menos tú te imagines. Dios está hablando, y lo que Dios está hablando, si alguien dice, sí, pero yo no he escuchado la voz, dime lo que Dios está hablando. Dios está hablando que viene un despertar en la humanidad. Dios está movilizando todo lo que ha tenido que movilizar. Dios va a destituir y va a poner, porque Él es el que pone y Él es el que quita, dice la palabra. Dice Apocalipsis, Él es el que abre y Él es el que cierra. El tiempo que viene van a haber cambios importantísimos a nivel mundial, y yo sé de lo que estoy hablando, yo sé por qué te lo estoy hablando y te lo estoy anunciando con tiempo. Vienen cambios extraordinarios. Verás como muchos que han estado en el anonimato, Dios los empieza a levantar y a exponerlos en lo público. Y muchos que han estado frente a las luces y a los reflectores, de alguna manera Dios los va a silenciar, porque Dios este tiempo va a poner todas las cosas en su lugar. Tú vas a ver cómo va a empezar a darse una reactivación económica en todas nuestras naciones y en nuestra nación Costa Rica. Tú te vas a dar cuenta que esto no es tiempo de crisis. Aunque los economistas hablan que ciertamente va a haber todo un tiempo para la recuperación económica, que hay una recesión y algunos hasta hablan de una depresión mundial, yo quiero decirte, amado del Altísimo, eso es lo que dice la contabilidad, eso es lo que dicen las calculadoras, eso es lo que dicen las sumadoras. Lo que Dios está hablando es otra cosa. Dios está diciendo, estoy preparando el escenario para manifestarme, estoy preparando un escenario correcto donde el planeta Tierra al unísono y a una sola voz, los que no conocen de Dios digan, esto se acabó, aquí no hay salida, hemos caído. Para cuando reconozcan que esto ha sucedido, dice el Señor, yo me voy a levantar, yo voy a empezar a hacer que la economía empiece a florecer. Vas a ver cómo se va a reactivar la agricultura, te vas a dar cuenta cómo Dios va a exhibir a la luz del día todas las verdades que han estado ocultas. Muchos grandes van a caer, muchos políticos van a caer, los que han legislado fuera de los principios y de la palabra y la voz certificada del cielo van a caer. Te vas a dar cuenta cómo Dios va a empezar a exhibir públicamente sus fechorías. Lo que ellos hicieron en secreto, Dios lo expondrá en público. Te vas a dar cuenta cómo Dios va a poner sobre las naciones de la tierra su gracia. Y esto no será por siempre y siempre, será un periodo. Pero este periodo también está escrito, también dice la escritura que habrá un tiempo de paz. Y después de este tiempo de paz, este tiempo calmo, va a venir lo que muchos de nosotros no quisiéramos que viniera,
aleluya, porque se van a perder muchos, porque vendrá el fin, o al menos lo que la gente llama el fin. El Espíritu vino para decirnos las cosas que van a suceder. Pero eso no va a suceder porque tan solo yo me congregue. Dios le habla a los que han tenido sus oídos limpios. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque Jesús lo que estaba diciendo es que algunos tienen oídos, pero no les sirven para escuchar. Por eso van como las olas del mar para allá y para acá. Y solamente repiten lo que dicen los noticieros. Por eso su espíritu, su corazón se llena de temor. Por eso se llenan de desesperanza. Por eso se convierten en críticos. Por eso se convierten a veces en voces que promueven lo que el infierno está hablando. No han escuchado la voz de Dios porque se están alimentando del discurso equivocado. Este es tiempo para escuchar a Dios, pero esto empieza, como he venido hablando, humíllate debajo de la poderosa mano de Dios para que vea que Dios te exalta. Búscalo mientras puede ser hallado. Vendrá un día donde Él no va a ser encontrado. El Espíritu Santo nos ha sido dado para hablarnos, para anticiparnos a las circunstancias. Es que las malas noticias yo no voy a tener temor de malas noticias, porque antes que la mala noticia venga, el Espíritu me ha hablado, no para prevenirme del golpe y simplemente golpearme prevenido. Él me previene para que tome las medidas y cambie la historia, para que cambie el futuro. Hace una semana yo te hablaba de la historia de mi futuro. Hoy yo puedo alterar la historia de mi futuro. Yo puedo alterar la historia de mi mañana. Tú puedes alterar la historia de tu mañana. Tú puedes cambiar tu mañana. Tú puedes cambiar tu futuro. Tú puedes cambiar las cosas, pero te conviene moverte en la dirección correcta, por donde el Espíritu de Dios está hablando que nos movamos. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar al Dios del cielo. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo, iglesia. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Los corazones de la gente están llenos de grosura. Los oídos de la gente están cerrados. No estamos escuchando la voz del cielo. Dependemos lo que otros nos digan. Por eso han proliferado las voces de los falsos profetas. Los profetas domésticos, los profetas de la cuadra, los profetas del vecindario. Tú no sabes quiénes son. Hasta mala fama han tenido en el barrio. De pronto se levanta como la profetisa o el profeta del barrio. Amado, eso no es así. Eso no funciona así. Hemos tomado un ministerio tan poderoso, un ministerio por el cual Dios ha hablado a las naciones de la tierra, donde Dios ha manifestado su voluntad antes de hacerla en la tierra, y lo hemos puesto en las manos de un cualquiera. No porque sea una persona simple, sino estoy hablando. Los profetas no es el primer hijo de vecino que aparece allí. Los profetas son gente de Dios, gente que ha pagado el precio, gente que se ha humillado, gente que ha estado atenta, que su corazón se ha vaciado delante de Dios, gente que una y otra vez ha derramado la redoma de su espíritu delante de Dios, gente que se ha humillado delante de ese Dios, reconociendo su pequeñez. De pronto Dios en su misericordia los visita y empieza a dar revisiones, sueños y palabras. Empieza Dios a despertar su espíritu y empiezan estas voces a oír a lo que habla el cielo, a ver lo que se ve en el cielo, a sentir las impresiones del cielo. Y esta gente que hasta este día no han sido muchos, y los que han estado allí, los profetas genuinos, los han apedreado. Los religiosos los han señalado y han dicho muchas cosas de ellos, pero es la voz de los profetas la que va a ir marcando de aquí en adelante los pasos a seguir para la iglesia. Por supuesto dirigidos por el Espíritu Santo, por supuesto dirigidos por la palabra. El Espíritu Santo se nos dio para llevarnos y dirigirnos a toda verdad. Y le termino el texto que no he podido terminarlo. Dice entonces Jesús: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Yeshua el Señor. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Le estoy diciendo que el Espíritu Santo viene a poner la voz, la dirección en nuestras vidas. No solamente estoy hablando de que es la voz certificada para guiarnos, sino que según el verso 15 dice todo lo que el Padre tiene. Ahora hablemos qué es lo que tiene el Padre. Yo creo que esta es una conversación que no tiene sentido. ¿Qué tiene el Padre? El Padre lo tiene todo. Todo lo que tiene el Padre, dice el Señor, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, o sea, de lo del Padre,
y os lo hará saber. Lo interesante que esto podría uno decir que va a tomar de lo de él y nos lo va a entregar. No, te lo va a hacer saber. La riqueza, no te va a dar el oro, te va a dar la sabiduría para hacer las riquezas. Lo que le estoy diciendo es que el Señor Jesús dijo, mira, yo me voy, pero te voy a dejar al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Él te va a enseñar todas las cosas antes de que acontezcan. Él te va a hablar, no de su propia cuenta, Él te va a hablar de lo que se habla en el cielo. De todas las emanaciones del trono de la divina gracia, de donde se está hablando los destinos del planeta Tierra, Él va a tomar de eso y te lo va a hacer saber. Antes de que ocurra, Él te lo va a hacer saber. Iglesia, los tiempos que vienen tienen que ser tiempos donde tú y yo escuchemos la voz de Dios. Porque si muchos hubieran escuchado lo que está sucediendo, lo que estaba por suceder, se hubieran apercibido. Y como dije antes, no te hubieras visto enfrascado en esas batallas campales en el supermercado, buscando el rollo de papel higiénico más grande para llevártelo para la casa porque se acababa el mundo. Te estoy diciendo, amado del Altísimo, que Dios va a despertar el espíritu de la iglesia. Dios va a despertar a los hijos proféticos. Dios va a despertar a la gente que tiene hambre de más de Él. Si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí y beba. Venga a la fuente, beba. Este tiempo que viene, iglesia, tenemos que prepararnos. Es imposible pensar que cuando todo esto termine, cuando todo esto pase, imaginarnos siendo los mismos. No puede ser. Este tiempo es tiempo para soñar. Y quizá si decides soñar es lo mejor que podrías hacer en este momento. ¿Por qué no sueñas con las cosas grandes que ya dejaste de soñar? ¿Por qué no sueñas con ver a los enfermos sanarse? ¿Por qué no sueñas con ver esas olas de avivamiento glorioso corriendo? Mira lo que va a suceder. Estamos a pocos meses. Y vas a empezar a ver las grandes plazas, los grandes estadios, los sitios feriales, los lugares, las explanadas, siendo abarrotados por miles de personas que vienen a escuchar el mensaje de salvación. Tú vas a escuchar y vas a ver que lo que te estoy hablando va a acontecer. Mas también tú vas a ver gente uno a uno, cara a cara, por allí en una esquina de tu localidad, de tu ciudad, quebrantado sin importar quién esté allí llorando, porque en ese momento Jesús se está metiendo en su corazón. Tú vas a ver que no va a haber momento ni lugar en donde el Dios de los cielos no aproveche para traer avivamiento y bendición. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Los que hoy son niños, Dios a esos van a entrar en este avivamiento y van a aprender. ¿De quiénes van a aprender? Van a aprender de los jóvenes, van a aprender de los adultos. Los adultos, los jóvenes son los que en este momento ya están montados en una plataforma y la plataforma tiene movimiento. Es una plataforma que los va a llevar de menos a más y se va a empezar a dar un avivamiento a nivel de jóvenes glorioso. Esos jóvenes que muchos critican, esos jóvenes que se hablan de que ya no tienen solución, que están perdidos. La juventud no está perdida, amado. Lo que hacía falta, ni tampoco Jesús, lo que hacía falta era la oportunidad para llevar un evangelio que no sea tan religioso como el evangelio que se ha predicado. Iglesias, amado, acartonadas. Ya es hora que la iglesia empiece a entender que si el Espíritu está allí, que si el Espíritu está hablando, Él nos va a llevar a toda verdad. El Espíritu va a dar diseño. El Espíritu va a dar ideas, el Espíritu va a utilizar la tecnología, el Espíritu va a utilizar lo que le venga en gana utilizar, pero el mensaje va a correr. El Espíritu está hablando hoy, aquí y ahora, antes que las cosas sucedan, para que usted y yo, los que escuchamos la voz del Espíritu, seamos apercibidos y entendamos que Dios va a hacer algo grande, y lo que Dios lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Si tú y yo queremos, si tú y yo tomamos la decisión de hacerlo, lo que Dios va a hacer va a ser grande. No significa que el mal no va a estar. Lo que significa
que Dios va a remover por un tiempo la maldad en la tierra, o al menos esa maldad que aparentemente venía evolucionando, venía avanzando. Te vas a dar cuenta, escucha lo que te estoy diciendo, que movimientos que se estaban dando, movimientos sociales que se estaban dando en contra de principios bíblicos, en contra de lo que la palabra dice, en contra de la voluntad de Dios, esos movimientos, esos al contrario vienen de más a menos, y te vas a dar cuenta que como si hubieran puesto un bozal, como si hubieran puesto una cinta en sus bocas, se van a silenciar la boca de aquellos que procuraban levantar proyectos ante Dios. No significa que se van a terminar, pero Dios va a empezar a remover. Lo interesante, esto lo va a hacer Dios desde las cúpulas. Dios va a empezar a mover desde los grandes de la tierra, los que tenían el control de las naciones, los que tenían el control de lo que se creía y no se creía, de aquellos que a voluntad lograban inseminar, lo que lograban infestar, lograban contaminar al planeta Tierra de las naciones, de sus filosofías caídas, para que nosotros viviéramos en división y en pleitos. Eso se va a quitar. Dios va a hacer algo maravillosamente bueno, pero tienes que escuchar la voz de Dios. Y te voy a hablar de dos parámetros solamente. No es sencillo, tal vez sencillo, no lo sé. No es cómodo hablar con una cámara sin que ustedes estén aquí. Si ustedes estuvieran aquí sería diferente. Hasta estar detrás de este púlpito de vidrio para mí es incómodo. Estar en un mismo lugar sin moverme no me gusta. Yo creo que el Espíritu es vida, al menos en mí, aunque tan respetable es lo que todo el mundo haga. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Necesitamos que nuestro espíritu se abra. Quiero compartir un texto que está contigo en Mateo capítulo 9. Tomo unos cuantos minutos más. Mateo capítulo 9, verso 27. Dice la palabra, cuando Jesús salió de allí, del lugar donde se encontraba, dos ciegos lo siguieron. Hace muchos años, mientras yo hablaba o estudiaba este texto, me llamó la atención. Dice que cuando salió de allí, dos ciegos lo siguieron. Solamente esto ya yo me podría quedar aquí. Dos ciegos siguiendo a Jesús. Y yo le decía, Señor, cuéntame la historia, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que una persona como tú, Señor, vas caminando, sales de un lugar y vas a otro lugar y te siguen los ciegos? ¿Desde cuándo los ciegos pueden ver? Bueno, Jesús me dijo, desde que yo soy Rey y Señor. Cuando Jesús salió de allí, dos ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa. Mire, estos ciegos eran intrépidos, querido. No solamente lo oyeron cuando salió a la casa, sino que lo siguieron hasta la casa. ¿Cómo? No sé cuánta distancia era. También sé que de Jesús no viajaba solo. Solamente sé que Jesús pasó por allí y los ciegos le gritaron diciendo, Jesús, tú que eres el Mesías. Mira, había una revelación tremenda. Ellos ya sabían que era el Mesías. Ten compasión de nosotros. La Biblia no me dice que Jesús se detuvo. Más bien, sin decirlo, lo dice. Dice que Jesús siguió. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar donde él iba, a la casa donde él iba. Los ciegos no se quedaron ahí diciendo, es que somos ciegos y no vemos. Por eso se nos acaba de pasar frente a nuestras narices la oportunidad llamada Jesús. No, amado, los ciegos lo siguieron. ¿Hasta dónde? Bueno, dice la palabra, lo siguieron hasta la casa donde Jesús entró. Se lo leo. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó, ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron, sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo, por haber confiado en mí, serán sanados. Mire qué lindo. Por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato los ciegos pudieron volver a ver. Amén. Te voy a decir algo. Y yo le dije, Señor, ¿cómo fue eso? Yo quisiera saber cómo te siguieron los ciegos.
Yo quisiera saber por qué no te detuviste cuando ellos gritaron. Y el Señor básicamente me dio una explicación que yo voy a intentar dársela a usted en este momento. El Señor me dijo, mira querido, mira hijo, si yo me detengo ahí, les devuelvo la vista y hubieran sido sanos. Pero continué caminando porque estaba sucediendo algo que es lo mismo que Dios quiere que suceda en estos nuestros tiempos, que se desarrolle nuestra capacidad en Cristo de seguir su voz. ¿Cómo lo encontraron y cómo lo siguieron? Créalo, no fue viéndolo, fue escuchando su voz. Y Dios está diciendo, ¿quieres caminar con una brújula correcta que te apunte al norte espiritual correcto? Aprende a escuchar la voz del Señor. Porque aún los ciegos podrán llegar a puerto, aún los ciegos podrán llegar al destino, aún aquellos que tienen incapacidades, si tan solo escuchas la palabra de Dios vas a llegar. Y estos ciegos no fueron la excepción. Tal vez sus ojos no veían, pero escucharon la palabra, escucharon al que iba, lo olfatearon, lo discernieron, caminaron porque sabía que Jesús iba. Y este tiempo no solamente es para escuchar al Espíritu Santo, este tiempo es para escuchar su palabra. Escuchen a alguien que me esté entendiendo, alguien que esté recibiendo esta palabra, por favor. Este tiempo, el tiempo que estamos empezando, como todos los tiempos me dirá, sí, pero este tiempo específicamente es un tiempo no solamente para darle una mirada frívola a la palabra. Esto es un tiempo para meterse en la palabra, para oír al Dios de la palabra hablando y dando dirección. Este tiempo es para meterse en la Biblia, para leer lo que ahí dice, guardar silencio y esperar para que Dios me diga y te diga qué está hablando Dios para este tiempo. Porque si el Espíritu está aquí para guiarte, el Espíritu está para recordarte las cosas que dijo Jesús, y el Espíritu está aquí para señalarte lo que ha de acontecer antes que acontezca. Déjame decirte entonces que la palabra está aquí para señalarte el camino, para decirte por dónde es, para juntamente con el Espíritu decirte eres más que vencedor, no te pierdas. Escucha, van a venir falsas voces, van a venir falsos profetas, van a venir falsos maestros, sí, aún en este buen tiempo que viene. Y van a traer mensajes mentirosos y hablarán de parte de Dios según ellos, pero dice el Señor, yo no estoy allí. Vendrán, como siempre cito ese texto, y decía, si alguien viene y dice, mira, allá está el Señor, no vayas. Si otro te dice, mira, allá está el Señor, está en una plaza, está haciendo milagros, no vayas. Si alguien te dice, mira, una aparición, allá está Jesús y se ven las nubes, no vayas. Porque se va a levantar el espíritu de la apostasía, el espíritu de la mentira. Poco a poco y paulatinamente va a empezar a traer brotes de lo que algún día va a ser descaradamente. No vayas, Jesús no está allí. Hoy por bendita gracia se metió dentro de mí, se metió dentro de ti. Y por bendita gracia que tal vez no entendemos naturalmente, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él no va a venir acá, no va a venir a las nubes y a la tierra, sino hasta el día señalado. Así que nada, no se trata que alguien diga, mira, ahí está Jesús. No va a venir Jesús encarnado en nadie, no va a venir nada de eso. La palabra te lo enseña y el Espíritu te guía. Los tiempos van a ser peligrosos, querido, porque muchos van a traer soluciones, muchos van a traer circunstancias. Si tú no sabes escuchar la voz del Espíritu, y si tú no sabes seguir la voz de la palabra, no vas a encontrar al que te puede dar la salvación. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos de bendición, pero nos es necesario entender que no tan solo por estar aquí en la tierra va a suceder a nuestro favor. Esto es como un sorteo en la fiesta de cumpleaños de Carlitos el vecino. De pronto alguien viene con un recipiente o su bolsita plástica con números, papelitos con números, y saca el número a ver quién es favorecido del juguete de la fiesta. No por estar en la fiesta significa que todos tienen juguete, lo tienen los que tienen el documento que certifica que a ellos son los que están siendo llamados. Amado del Altísimo, el Espíritu está hablando. La voz del Espíritu está sonando. ¿Será un silbo apacible? Sí. La gran mayoría de las veces es un silbo apacible y tienes que escucharlo.
No te dejes ir ni por el terremoto, no te dejes ir por la tormenta, no te dejes ir por el fuego, no te dejes ir. Escucha la voz de Dios. No andes buscando la predicación que alimente tu comezón oír, que te digan lo que quieres oír. Dios está hablando gente, número uno, que haya aprendido a humillarse y a pedir misericordia, a decirle: Señor, aparta este juicio de nosotros. Gente que le esté diciendo: Señor, quiero humillarme delante de ti, te pido por tanto, despierta mi espíritu para tener el corazón como el corazón de Jesús. Despierta mi espíritu para ser sensible a tu voz. Despierta mi espíritu para ser sensible a tu presencia. Despierta mi espíritu para ser sensible a la necesidad del mundo. Despierta mi espíritu. Pero también es necesario que entiendas que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Pero también es necesario que entiendas que aún si todavía no tienes los sentidos entrenados, con solo que escuches la voz y la sigas, tú vas a llegar a la casa de la sanidad, la casa de la libertad, la casa donde los ciegos recobran la vista, la casa donde está la provisión. Escucha la voz, escucha a Jesús, escucha la palabra del Dios Todopoderoso. La voz te va a guiar, la palabra te va a guiar, el Espíritu te va a guiar. Pero humíllate delante de Dios y pídele a Él que despierte tu espíritu, para que entonces tú puedas juntamente conmigo darnos cuenta de que Dios está en control. Y te voy a decir algo más, y lo dije hace unos días. Prepárate, porque hemos venido anunciando por tantos años y meses lo que va a suceder. Dios va a dar diseños e ideas que van a provocar que gente se levante como la espuma. Los poderosos de la tierra, algunos van a caer y otros, te felicito, algunos vienen llegando. Quiero decirte que vas a ver próximamente que Dios está en serio, y lo vas a ver en los noticieros. Vas a ver como gente que tú admirabas, vas a ver como políticos, vas a ver como gente de Hollywood, como cantantes del mundo, vas a dar cuenta que hasta la monarquía, te vas a dar cuenta como la gente que ha estado en eminencia, gente, banqueros, y te vas a dar cuenta cómo van a empezar a caer. Y algunos se van a alarmar cuando vean en las noticias eso, y algunos ni siquiera se van a dar cuenta. Pero también te vas a dar cuenta, amado del Altísimo, que Dios va a empezar a levantar gente en puestos claves. Los que van a dirigir el planeta Tierra por algún tiempo, amado del Altísimo, en la iglesia, en los puestos sociales, en el gobierno, va a ser gente temerosa de Dios. Eso se tiene que dar por un tiempo. Luego vendrá lo que tenga que venir. Pero yo necesito que tú estés despierto, igual que yo necesito estar despierto a esto, y aprovechemos las oportunidades que vienen. Si lo quieres tomar como profecía, tómalo como profecía. Yo te estoy hablando por lo que conozco y por lo que sé. Pero te estoy diciendo, Dios está en control y Dios hará algo muy grande a favor nuestro. ¿Quieres una oración para este día? Empieza diciéndole: Señor, abre mis oídos, abre mi visión. Quiero oír tu voz, quiero caminar. Y si no te veo, que tu palabra me conduzca al lugar donde estás, donde está tu voluntad. Hoy quiero venir, Padre Santo, en este día, Señor, en esta mañana, en el Espíritu a orar, Señor, porque para ti no hay tiempo ni lugar. Lo mismo da que hoy sea domingo, sea jueves, sea viernes. Lo mismo da que hoy sea tarde o mañana, Señor. Tú llevarás la palabra a aquellos, Dios mío, a los cuales tú has señalado para que la reciban. Señor Dios Todopoderoso, yo oro, Señor, para que a cada uno de los que están escuchando en este tiempo, Señor, Padre, empiecen a sentir, Dios mío, en su espíritu y en su corazón el deseo de venir a ti y decirte: Señor, abre mis oídos. Señor, abre mis oídos. Abre mis oídos porque necesito escuchar a tu espíritu. Abre mis oídos porque necesito escuchar tu palabra. Y dice la bendita y poderosa palabra del Dios viviente, amado del Altísimo, que estos 4 hombres ciegos, tan solo por seguir la palabra, de pronto empezaron a ver. Que se te abra tu visión para que puedas ver claro lo que viene.
Que se te abran los oídos para que puedas escuchar clara la voz del Espíritu Santo que te está dirigiendo. Que se te abra la visión, que se te abran los oídos en el nombre de Jesús. Padre, abre la visión, abre los oídos de tus hijos. Abre sus ojos espirituales y abre sus oídos espirituales, para que ellos sepan lo que ha de venir, para que caminen en la dirección correcta y para que ellos no sean engañados por las mentiras y los engaños de Satanás. Señor, oro por tu pueblo, oro por tu iglesia, para que tú les des sabiduría, entendimiento, revelación, gracia y profecía. Eres llamado a ser una voz profética en la tierra. Eres llamado a escuchar al cielo, a escuchar al Espíritu y a escuchar la palabra. Que la visión del cielo venga, porque entonces, amado, no te vas a perder el tiempo que viene de victoria. Yo te bendigo, no te sueltes del Señor, búscalo mientras puede ser hallado. Iglesia, te bendigo y te bendigo. Que el Dios de paz, que el Dios de justicia te envuelva con su gracia, con su favor, con todo su amor. En el nombre de Jesús nos vemos. Comparte este video, comenta cuál es tu oración y nos vemos la próxima vez. Espero que ya pronto todos estemos en este gran auditorio llenándolo con voces de júbilo, con cantos de alegría, celebrando que el Dios que prometió ha cumplido. Chaito, que Dios te bendiga. Nos vemos, iglesia.